por sorpresa ha llegado Mega Dragonite a Pokémon GO. Sí, Mega Dragonite ha llegado a Pokémon GO y en este vídeo vamos a descubrir todos los secretos de la llegada de 3 nuevas Mega Evoluciones a Pokémon GO, entre otras cosas, porque ahora mismo se está jugando el Tour de Kalos físico en Taiwán y en Los Ángeles. Pues bien, durante espera, lo quiero decir bien, durante la noche Mega ha llegado Mega Dragonite, que además es la Mega de momento más potente, con 10 escuditos, que es la nueva mecánica de las Megas, 81.000 de poder de combate y mínimo tienen que participar 8 personas. Fijaros que además sale con el fondito de Taiwán, que está espectacular, y aquí nos marca la energía que nos pide para la Mega, que son solo 300. La verdad es que facilito hacer el registro del Mega Dragonite y está brutal. Pero vamos a empezar por el principio. Estamos aquí en el Twitter de TrainersGo, que están subiendo toda la información actualizada al momento de lo que se está subiendo, de lo que se está viviendo, y vamos a ver todo esto, como os digo, desde el principio. Aquí vamos a ver el registro de el Mega Victreebel, ¿vale? Ahí está. Y el fondito también de fondo, que está brutal. Y el registro del Mega Malamar, ¿vale? También registro del Mega Malamar. Y os digo que están espectaculares las nuevas Megas, además con fondito. Y vienen de forma diferente a como hemos tenido las Megas hasta ahora, ¿vale? Porque vienen de una nueva raid y se entra de otra manera a la raid que no es con el pase gratuito de siempre, ¿vale? Fijaros, Mega Victreebel, Mega Malamar, y tiene el 8 del escudo porque tiene 8 escudos, y los escudos tú se los puedes quitar atacando tú con una Mega. Cuando tú atacas con una Mega le quitas los escudos. Fijaros que esta te da más energía de las que suelen dar, que solían dar entre 200 de Mega Energía. Las raids normales, pues estas Mega Raids te dan 450 de Mega Energía, lo cual está genial para poder hacer el registro fácil con una sola. O sea, está muy muy bien esto, ¿vale? Aquí lo tenéis, cómo es la pelea y cómo se ve el escudito, y fijaros la franja que tiene el Pokémon, el Mega Malamar, con el escudito, ¿vale? Y tiene ahí la marca. Entonces hay que ir quitándole estos escudos. Fijaros que están aquí todas las barritas como de todos los escudos, y poco a poco te lo vas bajando. Esto, pues cuando lo podemos jugar, lo veremos, ¿vale? Aquí está, pues, gente que tiene el Mega Malamar y el Mega Victreebel, sin más. Y por aquí, pues también, evidentemente, están Cherneas y Beltal en raids, también porque están jugando el Tour, ¿vale? Y esto de aquí es la actualización de las Megas, que básicamente han sacado un nivel nuevo. Antes habían 3 niveles de Megas y ahora hay un nivel extra, que es el cuarto. Y el nivel extra se consigue desbloquear con Mega Energía. Tú le das Mega Energía y desbloqueas el nivel extra, que básicamente te da pues mucho más chance de ganar caramelos, caramelos XL, más bonus de experiencia, etcétera. Lo que teníamos en el nivel 3, pues potenciado todavía más a nivel 4 y más incremento de todo esto, ¿vale? Y esto se consigue, entrar en esta raid se consigue con 200 Link Charges, ¿vale? O que los puedes conseguir durante el día o con Pokémonedas, que básicamente es lo que vale un pase. Lo que vale un pase es lo que te vale el link este, ¿vale? Ya hablaremos un poquito más de estas Mega Raids, si queréis, cuando se acerque el Tour de Kalos, de los escudos y todo esto, conforme la gente vaya haciéndolas y veamos un poquito cómo funciona. Pero mola un montón que nos saquen 3 Megas nuevas y con nueva dinámica y con más niveles de Mega. O sea, no sé, me está encantando este Tour, sinceramente. O sea, me está encantando todo este tema de la nueva dinámica, del nuevo date, de la nueva energía, ¿vale? Luego, hay más cosas en estos tours físicos que también tendremos, acordaros, en el global, ¿vale? Lo primero es que tendremos, ¿dónde está? Por aquí, Furfrou, ¿vale? Ahora mismo allí, de forma física, tienen 6 Furfrou, y acordaros que los Furfrou podías tener distintos cortes creo que era la versión de pago, ¿vale? Y fijaros por aquí todas las paradas especiales que les han puesto, muy bonitas, con cada corte del Furfrou, ¿vale? También os subiré un vídeo hablando del tour global, de las cosas que hay gratis, de las cosas que hay de pago. Aquí estamos repasando lo que hay en los tours físicos de Taiwán y de Los Ángeles, ya que pues una semana antes lo sacan de forma física y ya podemos ir previendo, ¿vale? Lo que van a sacarnos en el global. Y esto está bastante chulo de los Furfrou, sinceramente. A mí me ha molado. Luego, en el pase de 60 niveles, fijaros que aquí te dicen, ¿vale? Les están dando un modulito, les están dando el link chest para hacer esas mega incursiones, etcétera, ¿vale? Así que bien, nos van a dar más de todo esto,
Vale, van a dar más de todo esto. Luego, también hay misiones de campo de Honech, que es nuevo Shiny. Entonces, ojalá en el global también haya misión de campo de Honech. Sinceramente, aunque ganar una raid sí es cierto que no es lo ideal, pero oye, juntas 3, ganas una raid, que vas a hacer un montón de raids, lo más probable, sobre todo si cuenta la mega raid, ¿vale? Con lo cual va a ser fácil buscar Honech de esta forma. Y luego los Pikachus, aquí tenéis los Pikachus disfrazados, los 2 disfrazos, y también hay misión de campo de los Pikachus, que es dar más poder 6 veces a un Pokémon, que si coges Pokémon level 1, esto se hace instantáneamente muy fácil, muy barato y muy fácil. Vale, también hay, por aquí está la elección entre, que esto también lo tendremos en el global pagando, entre el Cherneas y el Yveltal. Fijaros aquí luego que te pide ganar una raid y abrir un huevo, y te dan el Cherneas con el fondo del evento, que es del Cherneas, que es un fondo, y el Yveltal tiene otro fondo, ¿no? Cada uno tiene su fondo. Y fijaros que aquí tenemos la misión, que esto también os hablaré, de Lucario, que te van a regalar un Lucario. Esto es gratis, ¿vale? Te van a regalar un Lucario con un fondo especial de las mega evoluciones también, y mega energía para que puedas mega evolucionar a ese Lucario fácilmente, y unos cuantos caramelos, 6 inciensos. Está muy bien, sinceramente, dan muchas cosas gratis, lo cual es de agradecer, y luego hay otras tantas cosas, evidentemente, de pago, que bueno, pues ahí está, ¿no? Y fijaros que también tienen un Unown X, que diría que este Unown ha salido muy poquitas veces, ¿eh? O sea, ese Unown diría que ha salido muy pocas veces. Y por último, lo que se sabe hasta ahora es que ha salido por sorpresa, porque esto no se sabía, todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues sí que se sabía, pero por sorpresa han sacado el Mega Dragonite con el fondito. Está brutal. O sea, en 2 días han sacado un montón de cosas, mega raids nuevas con mecánica nueva, nuevo nivel de megas, nuevas mega evoluciones tenemos 3. No sé, muchas cosas, un montón de fondos que empezamos a tener desde hoy, sobre todo los que puedan jugar el evento físico, pues tienen el fondito este. Esta noche empezará el evento también en Los Ángeles, tendrán el fondito de Los Ángeles, etcétera. No sé, tengo muchas ganas del global, la verdad. Todo esto solo me da hype y hype y hype y ganas de que llegue el lunes, empezar con las raids y que llegue el fin de semana y jugar el global. Por cierto, hay un promo codo, un código gratuito para todo el mundo, ¿vale? Que este código te da una misión temporal de 4 fases, en la cual te van a dar 4 Pokémon de hada, entre ellos un Sylveon, ¿vale? Por si os interesa. De hecho, os voy a enseñar que aquí en LedDuck han puesto una infografía de las cosas que te da la misión de campo, ¿vale? La misión temporal, te dan un Spritzet, te dan un Swirlix, te dan un TDN y te dan un Sylveon y 5 stickers especiales del Sylveon. Entonces, esto es gratis, un incensito. Si queréis esto, solo tenéis que poner el codiguete este de aquí, ¿vale? Ponéis este código en la tienda online y ya está. Y hasta aquí el vídeo de todo lo que sabemos hasta ahora del tour de Taiwán. Ya veremos esta noche cuando saquen todo lo de Los Ángeles, todo lo nuevo que vaya saliendo que sea pues importante de mencionar, como es esto, el Mega Dragonite. Pues si hace falta, mañana os subo otro vídeo hablando de todos estos. Habrá muchos vídeos, habrá muchos shorts con contenido estos días, porque hay mucho contenido interesante y muchas ganas de empezar a jugarlo, la verdad. Qué ganas de que empiece y llegue el lunes. Gente, dejar un like si os ha gustado, dejar un hype si os ha ayudado el vídeo. Y nos vemos, pues, muy pronto con mucho más. Muchas gracias de verdad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.